Hay 5 patrones que te impiden vivir en paz con el dinero. Y ahora mismo estás repitiendo al menos 2 o 3 de ellos. Sin darte cuenta, sin saberlo. Y yo los repetí todos, durante años. De hecho, pensaba que el problema era que no ganaba lo suficiente. O que no tenía suerte. O que el dinero se me escapaba. Hasta que un día descubrí la verdad. Y el problema no era el dinero. El problema eran estos 5 patrones que nadie me había explicado. Patrones que estaban en mi cabeza, en mis creencias, en mi comportamiento, y el día que los vi, todo cambió. Hoy te voy a contar cuáles son estos 5 patrones que te impiden vivir en paz con el dinero. Los que yo repetí y los que probablemente tú también estás repitiendo. Y sobre todo te voy a contar cómo romperlos. Porque si yo pude salir, tú también puedes. Mira, en la primera clase te hice una pregunta. ¿Por qué te gustaría dominar tu dinero? Y he estado leyendo todas vuestras respuestas en los comentarios. Y algunos me dijisteis, para dormir tranquilo, o para no vivir con ansiedad. Otros, para no depender solo de mi trabajo, o para poder ayudar a mi familia, para tener opciones sobre mi futuro. Y cada respuesta me resonó muchísimo, porque son exactamente las mismas razones por las que yo decidí cambiar mi vida. En el vídeo anterior también te enseñé los números. ¿Lo recuerdas? Que el dinero se te va sin que te des cuenta. Que hay 2 grupos. Los que trabajan por dinero y los que tienen el dinero trabajando para ellos. Y seguramente te quedaste pensando, vale, Natalia, todo esto es muy bonito, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pues precisamente eso es lo que te voy a contar hoy. Mi historia. Cómo yo repetí los 5 patrones que me impidieron vivir en paz con el dinero. Los que están en tu mentalidad. Y cómo conseguí salir. El primer patrón que descubrí fue el más duro. Porque lo llevaba conmigo desde niña, sin saberlo. En mi casa nunca se gestionaron bien las finanzas. Pero ojo, no porque mis padres fueran los malos de la película, ¿vale? Ni muchísimo menos. El verdadero problema es que a ellos tampoco nadie les había enseñado lo que hoy estás a punto de conocer. Ellos pagaban un préstamo con otro préstamo. Sacaban una tarjeta para tapar otra tarjeta. Y no lo hacían por ser irresponsables. Lo hacían porque no conocían otra forma de hacerlo. Y bueno, pues yo iba absorbiendo, como si fuera una esponja. Porque para mí era lo normal. Y de hecho pensaba, bueno, pues así es como funciona el dinero. O sea, siendo niña, recuerdo perfectamente esa frase de no hay dinero. Y me generaba una ansiedad, bueno, ni te lo imaginas. Y no sabía si era grave o no. Pero bueno, pues me preocupaba, me sentía culpable por pedir cosas. Y entonces llegó 2008 y la gran crisis. Nos quitaron la casa. Yo tenía en ese entonces 18 años y nos fuimos a vivir con mi abuela. Y ahí yo pensé, vale, yo no voy a vivir así. Yo lo voy a hacer de forma diferente. Pero años después, ¿sabes qué es lo que pasó? Pues que me saqué un préstamo para comprarme una moto. Y a la semana me despidieron. Pero es que al poco tiempo se me quemó el coche en la autovía y tuve que pedir otro préstamo. Y un día me paré y pensé, vamos a ver, Natalia, estás repitiendo exactamente lo mismo, los mismos patrones, el mismo comportamiento que tenían mis padres con el dinero. Y este es el primer patrón que debes conocer y que está influyendo en tu relación con el dinero. Así que vamos a ello. El primer patrón, que es heredar patrones financieros tóxicos sin cuestionarlos. Y este patrón es el más difícil de ver, porque ni siquiera sabes que lo estás repitiendo. Tú simplemente haces lo que siempre se ha hecho en tu familia. Y mira, no es culpa de nadie, no es culpa de tus padres, tampoco es culpa de tus abuelos, es culpa del sistema, porque en nuestro país no se enseña educación financiera.
ni en el colegio, ni en la universidad, ni en casa. Entonces, cada generación repite lo que ha visto. Si en tu casa se vivía el día, pues tú vas a vivir el día. Si había ansiedad con el dinero, tú tendrás ansiedad. Si se pedían préstamos, pues tú pides préstamos. Si nunca se ha invertido, pues adivina, tú tampoco inviertes. Entonces estos patrones están tan metidos en tu cabeza que ni siquiera te planteas que pueda ser diferente. Simplemente piensas, bueno, pues así son las cosas y así es la vida. Yo repetí durante años el patrón que había visto, sin darme cuenta, sin cuestionarlo, sin saber que había otra manera de vivir. Hasta que un día me miré al espejo y dije, no quiero vivir el resto de mi vida así. Y ahí empezó todo. Decidí buscar un camino diferente, no mejor que el de mis padres, solo diferente. Para romper un patrón, primero tienes que verlo. Y yo tardé años en verlo. Y quizá tú hayas tardado años para llegar aquí y darte cuenta de que tu comportamiento con el dinero está influenciado por lo que has vivido hasta ahora. Pero romper el patrón heredado no fue suficiente. Porque entonces me di cuenta de algo aún peor. O sea, no solo repetía lo que había visto, que es que ni siquiera buscaba aprender algo diferente. Y ahí es donde apareció el segundo patrón. Vale, después del desahucio, después de ver cómo se perdió todo, ¿sabes qué hice? Nada. Literalmente nada. No busqué información, no me leí ningún libro, no vi ningún vídeo, no le pregunté a nadie que supiera del tema. Simplemente seguí con mi vida como si no hubiera pasado nada. Empecé a trabajar, empecé a ganar dinero y repetí los mismos errores sin entender por qué. Me lo gastaba todo. Pedía préstamos, vivía al día y cada vez que algo iba mal pensaba, si es que el problema es que no gano lo suficiente. Es que no tengo suerte. Es que el dinero se me escapa. Pero nunca pensé, oye, es que a lo mejor no sé qué es lo que estoy haciendo. Porque además es que vivía en piloto automático. Trabajar, cobrar, gastar. Y otra vez lo mismo. Y cuando llegaba a final de mes, no llegaba nada, o sea, no tenía nada. Y eso pues para mí era normal, porque la verdad es que la mayor parte de mi entorno vivía así. Y así, pues pasaron los años perdidos. Hasta que conseguí ahorrar 30.000 euros. Muchísimo esfuerzo. Me quedé embarazada, de mellizos encima, y decidí dedicarles todo mi tiempo durante sus 2 primeros años. Pues esos 30.000 euros se me fueron en pañales, en supermercados, en leche de fórmula, en ropa de bebé, en facturas, y pasaron de ser 30.000 a 8.000 euros. 22.000 euros que se fueron en gastos básicos de supervivencia. Y ahí, sentada en mi casa, con esos 8.000 euros que me quedaban, me hice la pregunta que lo cambió todo. Vale, Natalia, ¿y ahora qué hago con esto? Y ahí me di cuenta de algo, que no tenía ni idea, que no sabía si invertirlos, dónde, cómo. Solo sabía que me habían dicho toda la vida, guárdalo en el banco. Y ahí caí en la cuenta de que mi problema no era no tener dinero, era no tener conocimiento. Vamos con el segundo patrón, que es no tener educación financiera. Y lo peor de todo, que tampoco la buscamos. Este patrón lo tenemos todos, porque todos sabemos que no sabemos, pero no hacemos nada al respecto. Vivimos en piloto automático. Trabajas, cobras, gastas, repites. Y cuando algo sale mal, pues culpamos al gobierno, a la economía, a la mala suerte, a tu suelo, al ratoncito Pérez. Pero nunca te preguntas, ¿y si el problema es que yo no sé? Piénsalo un momento. Para conducir un coche, tienes que sacarte el carnet. Para ejercer una profesión, estudias años. Pero para gestionar tu dinero,
Nadie te enseña absolutamente nada. Y lo más grave es que tú tampoco lo buscas. ¿Por qué? Pues porque hay creencias muy arraigadas. Esto no es para mí, es que soy malísimo, malísima con los números, las finanzas son aburridas, esto es para gente con dinero. Bueno, ya aprenderé luego ya si eso ya, cuando tenga más, ¿no? Y mientras tanto, los años van pasando y el dinero se escapa y tú sigues sin saberlo. Yo viví así durante años, sin buscar, sin aprender, en piloto automático total, hasta que lo perdí todo. Y ahí sí que no me quedó otra más que aprender. Y cuando empecé a ganar más dinero, pensé que todos mis problemas se iban a solucionar. Ahora sí que voy a poder ahorrar. Ahora sí que voy a estar bien. Y entonces ahí apareció el tercer patrón. Y me di cuenta de que ganar más no era la solución. Hubo una época en la que empecé a ganar más dinero. Pasé de ganar 1.500 euros al mes a ganar prácticamente el doble. Y yo pensé, ahora sí va a cambiar todo, ahora sí voy a poder ahorrar, ahora sí me va a sobrar todos los meses. Y sí, los primeros meses me sentí muy bien. Compraba cosas que antes no podía, salía más, cenaba fuera, me daba mis caprichos, porque oye, me lo merezco, es que he trabajado muchísimo. Pero al cabo de unos meses seguía llegando a cero cada final de mes. Exactamente igual que antes. Y ganaba el doble, pero no me quedaba nada. Y claro, yo no entendía cómo podía ser. Pero vamos a ver, si estoy ganando más, hasta que me di cuenta que cuanto más ganaba, más gastaba. Automáticamente, sin pensarlo. Como si mi cerebro ajustara mis gastos a mis ingresos. Y siempre llegaba al mismo sitio. Cero. Aquí entramos en el patrón número 3, que es creer que ganar más te va a resolver los problemas financieros. Y este patrón es una trampa mental. Porque parece lógico, ¿verdad? Si el problema es que no me llega, pues oye, gano más y listo, ¿no? Pues no, porque el problema no es cuánto ganas, es cómo lo gestionas. Y si no sabes gestionar 1.500 euros, pues tampoco vas a saber gestionar 3.000. Lo único que va a pasar es que vas a ganar 1.500 y te vas a gastar 1.500. O vas a ganar 3.000 y te vas a gastar 3.000. Solo cambia el número. El resultado es el mismo. Conozco gente que gana 5.000 euros al mes y vive con más ansiedad financiera que alguien que gana 1.800 euros. ¿Y por qué? Pues porque ganar más sin saber gestionar solo significa que tienes más margen para cometer errores más grandes. Te compras un coche más caro, que no necesitas, gastos que se inflan sin que te des cuenta. El dinero no resuelve problemas de gestión, solo los amplifica. Y yo caí en esa trampa. Pensaba, bueno, pues necesito ganar más, cuando lo que necesitaba realmente era aprender a gestionar lo que ya tenía. Pero había algo aún más grave. No solo gastaba sin control, es que todas mis decisiones financieras las tomaba desde la emoción. Y eso me costó muy caro. Aquí entra el cuarto patrón. Hubo momentos en mi vida donde tomé decisiones completamente emocionales. La primera, la moto. Le saqué el préstamo para comprarme la moto. ¿Por qué? Pues porque me la merecía. Porque había trabajado mucho. Porque era muy bonita. Porque me hacía ilusión. Y punto. Y no pensé en si podía permitírmela. No pensé en qué pasaría si me quedaba sin trabajo. No pensé tampoco en los intereses que iba a tener que pagar. Solo pensé, la quiero. Y a la semana me despidieron. Otra decisión emocional, los caprichos.
Cada vez que cobraba, me iba de compras. Zapatos, ropa o zapatos. Yo no sé los zapatos que tenía. Cosas que no necesitaba. Pero, ¿por qué? Pues porque me hacía sentir bien en ese momento. Me daba una satisfacción inmediata. Y después de trabajar tanto, pues es que me lo merecía. Y no pensaba en el futuro. No pensaba en ahorrar. Solo pensaba en cómo me sentía en ese momento. Otra decisión emocional. No invertir por miedo. Cuando tuve mis 30.000 euros ahorrados, no los invertí. ¿Por qué? Pues porque tenía pánico. ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es el momento? El miedo me paralizó completamente. Y ese miedo me costó 22.000 euros de poder adquisitivo. Entramos en el cuarto patrón, que es tomar decisiones financieras desde la emoción en lugar de la razón. Y este patrón es el que más dinero te cuesta, porque las emociones son pésimas consejeras financieras. Cuando decides desde la emoción, compras cosas que no necesitas porque te las mereces, sacas préstamos sin calcular las consecuencias, no inviertes porque, pues te da miedo, vendes en pánico cuando las cosas bajan, gastas cuando estás triste para sentirte mejor o gastas cuando estás contento para celebrar. ¿El resultado? Pues que tus finanzas son un caos, porque cada decisión depende de cómo te sientas ese día, no de lo que es mejor para tu futuro. Las emociones que más afectan a tus finanzas, la primera es el me lo merezco, porque trabajas duro y te recompensas gastando. ¿El resultado? Pues que nunca ahorras nada. El segundo, el miedo a perder, por lo tanto, no inviertes. ¿El resultado? Pues que la inflación te roba sin que lo veas. El tercero, la ansiedad. Gastas para sentirte mejor. ¿El resultado? Pues más ansiedad porque no tienes dinero. Cuarto, el FOMO. Miedo a perderte algo. Estás viendo que otros invierten y tú inviertes sin saber. ¿El resultado? Pues que tienes malas decisiones en mal momento. Y el quinto, la culpa. Te sientes culpable por gastarte algo en ti y el resultado es que te lo gastas todo en otros y te olvidas de tu futuro. Yo tomé decisiones terribles guiadas por mis emociones y me costó años de mi vida. Hasta que aprendí algo fundamental, y es que las decisiones financieras se toman con la cabeza fría, no con el corazón acelerado. Y entonces, ahí intenté cambiar. Intenté ahorrar, intenté hacer las cosas bien, pero fracasaba una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque faltaba lo más importante. El quinto patrón, el que lo cambia todo. Yo había intentado ahorrar miles de veces. Y miles de veces había fracasado. ¿Por qué? Pues porque no tenía un porqué fuerte. Intentaba ahorrar pues porque hay que ahorrar, porque es que es lo más responsable, porque es lo que tengo que hacer. Pero no tenía una razón profunda, no tenía un propósito claro. Así que cuando veía unos zapatos que me gustaban o cuando mis amigas querían salir, pensaba, bueno, venga, solo esta vez. Ya ahorraré luego el mes que viene. Tampoco pasa nada. Y siempre había una excusa. Siempre. Hasta que un día me miré al espejo y vi a mis padres. Vi el desahucio. Vi los años de ansiedad. Vi la casa de mi abuela. Y me hice una pregunta. ¿Quieres vivir así el resto de tu vida? Y ahí lo encontré. Mi porqué. Romper el ciclo. No repetir los patrones. No vivir con esa ansiedad. Tener opciones, tener libertad, tener control. Ese porqué fue tan potente que cuando veía los zapatos ya no pensaba, venga, solo esta vez. No. Pensaba, ¿esto me acerca o me aleja de mi libertad? Y ahí todo cambió.
Y vamos con el último patrón, el quinto. No tener un porqué claro que te mantenga enfocado. Este patrón es el que hace que abandones, que empieces motivado y a las 2 semanas estés otra vez en lo mismo. Porque sin un porqué fuerte no hay cambio real. Piénsalo. ¿Por qué quieres dominar tus finanzas? Si tu respuesta es porque es lo correcto o porque hay que hacerlo, no va a durar. Porque cuando veas algo que quieras comprar, o cuando tus amigos te inviten a un viaje caro, o cuando tengas que elegir entre salir o ahorrar, vas a elegir el placer inmediato. Porque no tienes una razón lo suficientemente fuerte para elegir lo otro. Pero si tu porqué es profundo, quiero que mis hijos no vivan lo que yo viví. Quiero dormir tranquilo por primera vez en años. Quiero tener opciones reales sobre mi vida. Quiero romper el ciclo de mi familia. Quiero poder elegir trabajar porque quiero, no porque lo necesito. Entonces, cada decisión se vuelve más fácil. Porque cada vez que tienes que elegir, te preguntas, ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero? Y la respuesta es clara. Tu porqué es una brújula. Y sin brújula, la has perdido. Yo estuve perdida durante años, intentando hacer lo correcto sin saber por qué. Hasta que encontré mi porqué. Y ese día, todo encajó. Me quedé ahí sentada con esos 8.000 euros. 22.000 que se habían ido en gastos del día a día. Y tomé la decisión más importante de mi vida. Invertí esos 8.000 euros en formarme, en aprender cómo funciona de verdad el dinero. Invertí todo mi dinero en formaciones con los mejores inversores y los mejores asesores financieros. Me certifiqué como asesora financiera. Ya no solo podía hablar de carteras gestionadas por otras empresas, ahora podía crearlas yo. Mejoré mis certificaciones para trabajar con fondos y por primera vez en mi vida entendí las reglas del juego. Ahí todo cambió. Después de eso, rompí el patrón que había heredado. Ya no pagaba deudas con más deudas. Ya no vivía en ese ciclo. Había creado mi propio camino. Invertí en educación financiera de las de verdad. No me leí un libro y ya está. Me formé con los mejores que pude encontrar. Y ahí aprendí de verdad. Entendí que no era ganar más, era gestionar mejor. Empecé a gestionar el dinero de otros inversores. He llegado a gestionar muchísimo dinero. Y no porque ganara más que antes, sino porque sabía qué hacer con lo que tenía. Aprendí a decidir desde la razón, no desde la emoción. Cuando invertía, cuando invierto, lo hago con un plan. No por impulso, no por miedo, lo hago con estrategia, con conocimiento. Tenía y tengo un porqué claro: romper el ciclo, tener libertad, no repetir patrones. Y ese porqué me ha mantenido enfocada incluso cuando todo era difícil. Pero entonces me di cuenta de algo. No era solo yo. Todos mis amigos, mi familia, la gente que conocía, todos repetían los mismos patrones, heredando comportamientos sin cuestionarlos, sin buscar educación financiera, creyendo que ganar más era la solución, tomando decisiones emocionales, sin un porqué claro. Y todos estaban pagando las consecuencias, igual que yo las había pagado. Y ahí pensé, este conocimiento que he aprendido no me lo puedo guardar. Empecé a crear contenido en Instagram en noviembre del 2023 y ahí contaba mi historia, mis errores, lo que había aprendido. Y la gente empezó a escribirme. Esto es exactamente lo que me pasa. Mi familia también es así. Yo también tomo decisiones emocionales.
No tenía un porqué claro. De hecho, la empresa donde trabajaba quiso controlar mi mensaje. Así que decidí salir de ahí y empezar mi propio camino. También fue una decisión dura. Y ahí comenzó todo. Lancé mi formación, Domina tu dinero, donde enseño a personas como tú a crear un plan claro para que puedan conseguir la libertad que te puede dar el dinero, si lo haces bien con él. Y ahora te toca a ti. De estos 5 patrones que te impiden vivir en paz con el dinero que te he contado, ¿cuál es el que estás repitiendo tú? Y sé sincero. El primer patrón, que son los heredados, ¿vale? Vives igual que tus padres, repites sin cuestionar lo que siempre se ha hecho. ¿Tienes las mismas ansiedades, los mismos miedos? El segundo patrón, no tienes educación financiera, pero tampoco la buscas. ¿Vas en piloto automático? ¿Trabajas, cobras, gastas? ¿Repites? ¿Culpas a todo menos a tu falta de conocimiento? El tercer patrón. ¿Crees que ganar más va a solucionarlo todo? Pero, ¿piensas que cuando ganes más se va a arreglar? ¿Cada vez que has ganado más, has terminado gastando más? ¿Sigues llegando a cero sin importar lo que ganas? El cuarto patrón. Tomar decisiones desde la emoción. ¿Te compras cosas porque te las mereces? ¿No inviertes por miedo? ¿Gastas cuando estás triste o cuando estás feliz? ¿Tus finanzas dependen de tu estado de ánimo? Quinto patrón. No tener un porqué claro. Intentas ahorrar porque es lo que hay que hacer. Empiezas súper motivado y abandonas a las 2 semanas. No tienes una razón profunda que te mantenga enfocado. Seguramente estés repitiendo 2 o 3 de estos patrones. Yo los repetí todos, ¿eh? De hecho, me costaron años de mi vida. Pero hoy no repito ninguno. ¿Por qué? Pues porque cambié mi mentalidad, porque rompí los patrones, porque aprendí a pensar diferente sobre el dinero. En el próximo capítulo te voy a enseñar el método completo, los 4 niveles financieros. El camino desde donde estás ahora hasta la independencia financiera. Te voy a enseñar en qué nivel estás tú, por qué has estado ahí tanto tiempo, cuál es tu siguiente paso y cómo subir de nivel hasta alcanzar esa independencia. Este es el método que me sacó del caos a mí, el que está transformando a cientos de personas. Pero antes de eso, necesito que hagas una cosa. Quiero que me respondas en los comentarios. De los 5 patrones que te impiden vivir en paz con el dinero, ¿con cuál de los 5 te identificas? Quizá no te identifiques con ninguno de ellos y tengas uno en mente con el que te sientas más identificado. Pero por favor, déjamelo en los comentarios. Quiero leerte y ten en cuenta que te voy a contestar. Sé honesto contigo, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Así que déjamelo aquí debajo. Y nos vemos en el capítulo 3, donde te voy a revelar el método que te va a permitir dominar tus finanzas y estar en paz con tu dinero. Te voy a enseñar exactamente cómo pasar del caos a la libertad, de repetir patrones a crear tu propia historia. El mejor momento para empezar fue hace 10 años y el segundo mejor momento es ahora.